políticos. Tenemos ya con nosotros a Juan Carlos Alvarado, político, diputado electo en diciembre de 2020 y secretario general nacional de COPEI desde 2019. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días, Betania, Juan Carlos y a todos los que nos están escuchando. Gracias de verdad por la oportunidad y el espacio. Efectivamente, bueno, una semana bastante movida, tanto para el cierre como para el inicio. En el caso de nosotros particularmente, que acabamos de tener un proceso electoral interno con nuestras bases, autoridades en los 335 municipios, más de 1.500 centros de votación, preparándonos además para eso, ¿no? Ese anuncio que ya se pudo dar en relación a la posibilidad de unas elecciones primarias. Nosotros en COPEI este tipo de esfuerzos los felicitamos y además pues siempre nos vamos a sumar a todas las iniciativas que existan en la necesidad que podamos llegar a los máximos acuerdos. La construcción de los consensos no necesariamente termina siendo unanimidad, pero es la mayor suma de voluntades posible para lograr alcanzar lo que esperan los venezolanos. ¿Han tenido comunicación con la plataforma unitaria o con su nuevo secretario nacional ejecutivo, Omar Barbosa? Mira, no hemos tenido un contacto oficial entre la plataforma unitaria y nuestra organización política. Nosotros el pasado lunes en nuestra acostumbrada rueda de prensa nosotros pudimos dirigir un mensaje directamente al doctor Omar Barbosa, que además conocemos desde hace muchos años, y nos pusimos a la orden, aprovechando además que tenemos una organización que acaba de poder atravesar este proceso interno perfectamente con una estructura que sabemos cuántos somos, quiénes somos y dónde estamos, para aportar nuestro grano de arena en la necesidad también que requiere esa construcción de esa plataforma unitaria, pero sobre todo reconociéndonos y respetándonos, ¿no? Independientemente de las visiones que tengamos. Hoy no quisiéramos decir que siempre tuvimos la razón en la necesidad de organizarnos, prepararnos y afrontar todos los procesos electorales que estuvieran en el camino, pero sí queremos decir que ahí está nuestra dirigencia en los municipios. Es necesaria la construcción de esa red de defensa del voto. Una de las exigencias que he podido escuchar de varios de los dirigentes que se encuentran activando en esa plataforma, hablan de unas posibles elecciones libres, elecciones justas, equilibradas. Bueno, las elecciones se hacen más justas, más libres y más equilibradas en la manera que tengamos presencia en cada uno de los centros de votación. A nosotros no nos hacen trampa en la sede del Consejo Nacional Electoral en Plaza Caracas, sino en los centros de votación y en las mesas electorales, que es donde debemos garantizar tener la presencia cuidando los votos. Juan Carlos, ¿qué información tienen sobre las elecciones primarias? Porque nos han dicho, bueno, van a ser en el 2023, pero no nos han dicho más nada. ¿Tienen alguna información? ¿Se va a utilizar el Consejo Nacional Electoral? ¿No se va a utilizar el Consejo Nacional Electoral? Y para ustedes, ¿cómo sería esa elección primaria perfecta para, bueno, participar con seguridad y con confianza, ¿no? Mira, a nosotros actualmente pues no hemos tenido ningún tipo de participación de reunión formal para dar nuestros aportes, pero sí hemos venido haciendo mención en puntos particulares en que es necesario que si llega a existir un proceso de elección primaria sea a través del Consejo Nacional Electoral. Primero, por la logística que eso representa. Segundo, la facilidad en torno a todo lo que tiene que ver exclusivamente con un registro electoral que sea realmente confiable, que al final puedan estar nuestros técnicos, representantes de nuestras distintas organizaciones, verificando, bueno, que no haya en el registro electoral fallecidos, gente que no cumpla con la normativa de ley, que permita que realmente haya una mayor transparencia. Lo que es la facilidad de la operatividad en relación al sistema biométrico, en lo que es las máquinas de votación. Tienes un plan República que puedes además, contemplado en la ley, que puede vigilar el proceso, cuidar las máquinas y además garantizar el orden dentro de estos centros de votación. Pero además de eso, que existe la voluntad política. Si existe la voluntad política, por eso decía hace un rato de respetarnos y de reconocernos, nosotros allí participaremos, estaremos presentes y estaremos además acompañando esta necesidad. El problema está cuando te cierran las puertas sin haber iniciado ya el proceso de invitaciones y pues bueno, uno siempre va a buscar la posibilidad de estar presente. No quisiéramos y siempre hubo rumores en las redes sociales en relación a un posible reglamento que se estaba cocinando, que se estaba preparando, etcétera. Nosotros no vamos a emitir ese tipo de declaración sin tener la prueba, como dicen, en las manos, pero sí decimos que quisiéramos participar en el aporte de ideas en la construcción de este reglamento. Fíjate, hay posibilidades de que un candidato a la presidencia de la República en unas primarias pueda terminar siendo electo nada más con los votos de un solo estado o de dos.
Y creo que eso pasa a ser algo poco representativo. ¿Y por qué? Porque si nosotros estamos buscando un candidato a gobernador o un candidato presidencial, y creo que mientras mayor posibilidad tenga de descentralizar el conocimiento de este candidato, pero no solo un candidato, es de un proyecto. Y es un proyecto que hay que trabajarlo, hay que construirlo. Nosotros desde Copey hemos propuesto además la necesidad de construir la agenda Venezuela Cambia, que eso lo decidimos nosotros en nuestro Consejo Federal Nacional pasado, como una propuesta desde la democracia cristiana para colocarlo al servicio no solo de la plataforma unitaria, no solo de la Alianza Democrática, sino de los venezolanos, donde estén incluidos todos los gremios. Por ejemplo, Fede Cámara tiene que ser un factor importante que participe en la construcción de esta agenda Venezuela Cambia para el sector salud, el sector gremial a nivel de lo que tiene que ver con los magisterios, los profesores, los maestros, las maestras, el sector salud, el sector de los trabajadores, transportistas, que sea una agenda que al final permita decir si Juan Carlos o Betania son realmente las personas que deben conducir a través de un proyecto la máxima jefatura del Estado. Hablamos con Juan Carlos Alvarado, político, diputado y secretario general nacional de Copey. Juan Carlos, ¿ves posible que la oposición, entendiéndose como adversarios de Maduro, pueda participar con un solo candidato en 2024? Porque para nadie es un secreto que la Alianza Democrática y la Plataforma Unitaria y los partidos que integran ambas organizaciones han tenido sus diferencias. ¿Ves posible entonces que se pueda llegar a un candidato único? Mira, yo espero que aquí siempre esté por encima la necesidad de ponernos de acuerdo con mucha voluntad política, porque aquí lo que interesa primeramente son los ciudadanos, más allá de las diferencias político-partidistas que existen y las diferencias personales. Creo que la mayoría de esas diferencias que existen son más personales que políticas, y al final el objetivo que tenemos todos es el mismo, que queremos cambiar el sistema de gobierno, el sistema político y social de Venezuela, pero si no nos ponemos de acuerdo en un mecanismo, pues obviamente va a ser muy complicado. Por eso yo decía, si arrancamos planteando la plataforma unitaria y la Alianza Democrática en que debe existir alguna metodología para la escogencia de un candidato unitario, ya empezamos a coincidir. Busquemos las coincidencias, ¿verdad? Y las diferencias las dejamos de un lado para ver si al final eso va a evitar que haya un acuerdo. Si hay una posibilidad de la mayor cantidad de coincidencias permite que vayamos a un proceso de escogencia de un candidato, pues bienvenida será. Yo siempre, en el caso particular de la Dirección Nacional de Copey, estamos abogando para hacer bisagra, una bisagra que pueda permitir encontrar. Yo tengo buenas relaciones, si se puede decir, con algunos integrantes de la plataforma unitaria, excelentes relaciones con la Alianza Democrática, por supuesto, y siempre voy a abogar para que exista la posibilidad de que haya un encuentro. El día lunes pasado nosotros insistimos en la necesidad de la implementación de una mesa de diálogo interna dentro de la oposición para ponernos de acuerdo no solo en la materia del tema del candidato presidencial, lo que te decía hace un rato, construir la propuesta país que permite que nosotros afrontemos en conjunto tomados de la mano, porque a los venezolanos no les interesa la diatriba y el conflicto político partidista. Los venezolanos esperan que trabajen en función de solucionar sus problemas, y hacia allá debemos avanzar. La gente se cansó de los diálogos, inclusive para dirimir solo diferencias políticos y partidistas, donde busque solucionar el problema de un partido o el problema de un dirigente político porque está inhabilitado, yo lo habilito para que participe en X proceso electoral, y luego si pierdo me desaparezco y me voy. Pero no trabajaste en función de buscar propuestas. Al final el diálogo tiene que llevarte entre el Estado, la oposición. Hemos hablado mucho del diálogo social, la necesidad de activar la tripartita en relación al patrono, en relación al Estado y al trabajador, para que desde allí se puedan construir mejoras salariales, inclusive, que ha venido mejorando progresivamente. No es suficiente, pero que debe existir propuestas en ese entorno. Hacia allá estamos avanzando nosotros. La necesidad de ponernos de acuerdo para lograr que la plataforma unitaria, la Alianza Democrática y los otros factores que además no forman parte de ninguna de esas instancias, estemos todos sumados. Ahora bien, la voluntad política al final creo que es lo que va a terminar tomando la gran decisión, porque yo tengo que dejar de un lado si tengo diferencias porque él me mira mal o porque yo tuve la razón en los últimos 6 procesos electorales y ellos se equivocaron y hoy decidieron tomar nuevamente el rumbo y entrar a la política de rectificación. Pues bienvenido. Yo creo que de eso se trata. Nunca es tarde para rectificar, y rectificando además vamos a lograr lo que tanto espera el pueblo venezolano, que hayan políticas públicas que permitan la solución de los problemas de los venezolanos, y hacia allá tiene que avanzar la clase política. Juan Carlos, 2 preguntas. La primera, bueno, ya nos mencionaste que Copey participaría en estas elecciones primarias. ¿Quién sería el candidato? ¿Tienen ese nombre? Esa es la primera pregunta. Y la segunda que te quería hacer es, ¿cómo convencer a la gente de que participe en este proceso electoral? Porque, bueno, lamentablemente hemos visto cómo la gente se ha alejado de la política y de los partidos políticos. Entonces, ¿qué mensaje darle a la gente para que diga, bueno, vamos a confiar, vamos a conseguir un candidato presidencial
para enfrentar al gobierno en 2024, bueno, participen, ¿no? Mira, empiezo por lo primero. El caso de Copey particularmente, nosotros acabamos de tener una elección de base municipal para escoger a nuestros delegados, que ellos podrán participar ahora el 26 de junio. Van a tener la posibilidad de participar en una convención nacional. Eso lleva al final a poder reunir a nuestra máxima instancia, que es la convención nacional, donde agrupa a 589 delegados entre dirigentes estatales y municipales, y allí se discutirán 3 puntos esenciales. El primero, la escogencia de la dirección nacional del partido, que ya corresponde ser electa. Segundo, la discusión de programas políticos y de propuestas en materia de políticas públicas para el 2024. Y tercero, la escogencia de nuestro candidato presidencial. Allí será la instancia donde se escoja ese candidato presidencial, y después entonces, inclusive yo no diría un candidato, un precandidato, porque si vamos a un proceso de elecciones de primaria o la metodología que al final simplemente, pues nosotros acompañaremos ese proceso. Y segundo, mencionas la posibilidad de convencer al electorado. Yo creo que aquí ha existido un gran alto porcentaje de abstención, porque también de alguna manera ha sido inducido y ha sido llevado a que el venezolano pierda confianza en el sistema electoral. Y de alguna manera hay que buscar recuperarlo. Y además hoy lo demuestra, ¿no? Tenemos 4 gobernaciones, más de 100 alcaldías que fueron ganadas en el pasado proceso 21 de noviembre, donde se incorporaron factores que inclusive llamaban a la abstención, que no era el mecanismo, que no era la manera de poder alcanzar el poder local. Y bueno, fíjate, se logró. Hoy tiene la oposición 4 gobernaciones, pudiendo haber tenido más porque la división nos llevó a perder 14 gobernaciones. Ahí cuando ves la sumatoria de voluntades, son más los que se oponen al partido de gobierno y a la política que llevan ellos adelante que los que la están llevando al frente por parte de ellos. Nosotros insistiremos en decirle a los venezolanos que la vida debe ser pacífica, cívica, constitucional, pero sobre todo electoral, pero que además de eso hemos venido trabajando, manteniendo lo que llamamos nosotros aceitada nuestra maquinaria. ¿En qué? Por eso hablaba de la necesidad de la red de defensa del voto, debe estar activada y garantizada, porque es allí donde está la garantía de una elección transparente, una elección libre, una elección equilibrada, y será el aporte, pues uno de los tantos aportes que puede hacer la democracia cristiana, en este caso Copey, para que el electorado se sienta más tranquilo y más confiado. Si yo quiero dejar además, por último, de que si nosotros nos abocamos a hacer el trabajo que debe hacer un político, que es en realidad abocarnos al trabajo social, pues creo que el venezolano nuevamente retoma la confianza. Yo creo que más que la confianza del sistema electoral es la confianza a lo que es el ejercicio de la política. La gente se divorció de la política partidista y no porque les nació el desinterés de repente, sino porque la clase política partidista se fue alejando del sentimiento del pueblo. Y inclusive los que hoy gobiernan nacionalmente y en algunos estados y municipios, pues se alejaron de la necesidad de cada uno de los ciudadanos. Y obviamente que la gente se desencanta y dice, ¿por qué voy a votar por un concejal, por un alcalde, un gobernador, si al final no está resolviendo mis problemas? Es ahí donde tenemos que nosotros pues redimensionar el trabajo y la función política. Juan Carlos, nos quedan 2 minutos y no quiero dejar de lado el tema del diálogo. Ayer vimos la fotografía de Jorge Rodríguez y Gerardo Lay. En abril de este año incluso vimos una reunión en Miraflores de la Alianza Democrática y Nicolás Maduro. Sin embargo, este encuentro no es tomado en consideración como el mismo diálogo de México. ¿Se ha comunicado el gobierno de Nicolás Maduro con ustedes para hacer modificaciones e incluirse en este diálogo de México? ¿Se ha comunicado incluso el Reino de Noruega con ustedes a ver si se pudiera ampliar? ¿Y estarían dispuestos a aceptar ese diálogo si no hay modificaciones? Es decir, si la Alianza Democrática no forma parte de ese diálogo que podría reanudarse en las próximas semanas. Mire, yo voy a hablarte por la organización política que represento, no voy a hablar por el resto de la alianza. Sí, efectivamente sostuvimos una reunión con el presidente de la República en el Palacio de Miraflores, cuando se inició este proceso y ciclo de reformateo del diálogo nacional. Nosotros pues allí también pudimos expresar que el diálogo no debe ser abocado única y exclusivamente a los problemas políticos partidistas, y que el diálogo tiene que ir de una manera más profunda, económico, social, productivo, que permita además dejar soluciones a los problemas de los venezolanos. Y cuando vemos este tipo de fotografía como la de ayer, de un anuncio importante de poder tener la posibilidad de reactivar el diálogo en México, pues nosotros siempre vamos a augurar el mayor de los éxitos en todo escenario de diálogo que se pueda dar, que además permita conseguir soluciones a los problemas del país, que permita realmente la reactivación del aparato productivo, que permita realmente entonces que el país pueda iniciar en un proceso de desarrollo. Fíjate algo, nosotros a esto lo que al final decimos, ¿no? ¿De qué sirvió solicitar y pedir sanciones para nuestro país? Si siempre dijimos que era una política equivocada y errada, porque ¿en qué ha rectificado el gobierno? Yo quisiera que alguien me respondiera en el ejercicio político, porque si buscaban era que el gobierno doblegara en el ejercicio de la función político y electoral, pues no doblegó nada, porque aquí se hizo proceso electoral presidencial en el 2018, luego proceso de concejales y de alcaldes.
de consejos legislativos, de gobernadores, y fue el mismo proceso, la misma constitución, la misma ley, el mismo reglamento que se ha utilizado en los últimos 27 procesos electorales en nuestro país. ¿Qué llevó a cambiar? A participar el pasado 21 de noviembre, a no haber participado en los 5 procesos electorales anteriores. Pues te repito, yo de verdad, y nuestra dirección nacional augura el mayor de los éxitos al poder retomar este diálogo en México. Si nosotros nos invitan, pues podremos asistir sin ningún tipo de problema. No hemos tenido contacto con absolutamente nadie, representante del gobierno de Noruega, del Reino de Noruega, pero nosotros estamos a la orden y presto. Nosotros cuando inició este proceso de diálogo el año pasado en México, dijimos que no teníamos mayor interés en participar, porque conocíamos la agenda, y la agenda al final terminó siendo lo que nosotros además habíamos anunciado, que era que iban a pedir la habilitación de tarjetas políticas electorales, como fue el caso de la tarjeta de la MUD, que iban a pedir habilitación de dirigentes políticos para que fueran candidatos para dividir. ¿Y qué sucedió? Los activaron, nos dividieron a los que nos oponemos al partido de gobierno y perdimos la posibilidad de tener mayor cantidad de gobernaciones. Es por eso que esperamos que este diálogo no sea única y exclusivamente para cosas políticas, que al final tenga, ya pudimos ver también ayer, pues de verdad, cómo pudo el gobierno de los Estados Unidos al final tener algún tipo de rectificación en el ejercicio de la flexibilización en relación a las sanciones. Cuando permiten entonces que inicien negociaciones y inicien cualquier tipo de trámite entre las petroleras de ambos países, eso es un gran avance. Luego me preocupó fue que vi un anuncio de la plataforma donde decían que ellos no habían solicitado que se flexibilizara las sanciones. Entonces quiere decir que eso fue entonces un punto positivo entonces a la gestión que venía realizando el gobierno en sus negociaciones bilaterales con el gobierno de los Estados Unidos, porque si ellos no lo solicitaron para que el país entrara en un marco de desarrollo, entonces lo hizo el gobierno nacional y bueno, habría que darle entonces ese punto positivo a la delegación del gobierno. Entonces, Juan Carlos, en sí o no, ¿aceptarían ustedes quedar por fuera en México? No, si nos invitan, aceptamos, no hay ningún problema. Y si no nos invitan, no tenemos complejo. Por eso, porque además llamamos al diálogo nacional. Es necesario el diálogo nacional. Juan Carlos, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero agradecidos por la entrevista de este miércoles. Bueno, gracias a ti, Tocayo, gracias a ti, Betania. Me dijeron ayer cuando yo venía a la entrevista, mire, los conductores son Juan Carlos y Betania. Bueno, imposible se me olvide el nombre, Juan Carlos, por razones obvias, y Betania porque es el nombre de mi hijada mayor, de verdad. Bueno. Gracias por la invitación, gracias a todo el equipo que nos acompaña, los felicito por esta iniciativa. Es importante pues permitir que hayan canales de comunicación que puedan llegar a la mayor cantidad de venezolanos, y gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, hablábamos con Juan Carlos Alvarado, secretario general nacional del partido COPEI, además diputado a la Asamblea Nacional. Bueno, Betania, bien interesante la entrevista.